Gracias, Padre, por este tiempo que nos has reunido, que estamos aquí juntos. Te pedimos que tomes todas nuestras preocupaciones, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo para poder recibir tu palabra. Si alguna falta hemos cometido, si hay algo que estorba en nuestras vidas, que aún no ha sido transformado o que no te hemos entregado, sé como Señor nuestro, aquel que gobierne esas áreas que aún nosotros nos soltamos o que no sabemos que debemos de soltar. Muéstranos, Señor, y sea tu influencia la que nos vaya separando de aquello que no te agrada o que hace un olor no fragante para ti. Porque queremos ser un olor fragante, queremos ser un sacrificio vivo, el cual sea agradable a ti, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, para que esté llena nuestra lámpara de aceite y podamos ser dignos de ser salvados y escapar de todas estas cosas que se manifiestan ante nuestros ojos. Te pedimos por nuestras familias, por todas las personas que queremos que lleguen a Cristo, a ti, Señor, por aquellos que nos vas a acercar, danos palabra para poderlos llevar a tus pies y que tu rostro resplandezca en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, el Evangelio de Juan es muy importante establecer esta situación. Los tres evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, son evangelios sinópticos. Un evangelio sinóptico se refiere a lo siguiente. Son tres evangelios que narran eventos. No es que todo lo narren simultáneamente, pero en algunos casos hay muchos eventos que están en los tres evangelios. Son sinópticos porque muestran un punto de vista diferente de un mismo hecho. ¿De acuerdo? Es ¿De como acuerdo? tener tres cámaras y recordemos que no habían cámaras, no había esto, no había lo otro. Lo que habían eran personas que narraban y escribían un acontecimiento. Y hay que entender que esas personas estaban viéndolo desde una perspectiva diferente al otro. Y esto lo lleva a que vemos ángulos de una misma situación que, por ejemplo, Marcos nos da una perspectiva, Lucas nos da una perspectiva, Mateo nos da otra perspectiva, ¿de acuerdo? Entonces, esa perspectiva nos hace una amplia visión, como si viéramos una taza y pudiéramos ver todo su entorno, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de Juan, es otra cosa. Primeramente, Juan era apóstol. Las demás son sinópticos, pero no todos eran apóstol, ¿ok? Ok, ok. Pero Juan sí. Por ejemplo, Lucas, que era un doctor, él meticulosamente estudió todas las cosas que vieron, que se les dijeron, etcétera, 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 para dar testimonio. Una persona muy estudiada. Un médico que era, ¿no? Ajá. Entonces vemos que él aborda el Evangelio de Cristo dando una introducción específica, ¿no? Ok, así lo hace Marco, así lo hace Mateo, y cada uno de ellos tiene un porqué. Y este es el caso de Juan. Juan, el Evangelio de Juan, viene a dar testimonio de quién es Cristo y que Cristo es Dios hecho carne. Entonces, este Evangelio fue escrito alrededor del año 85 después de Cristo. Observa también ese detalle, ¿ok? Es digno de entender que el Evangelio no fue escrito conforme iban viviendo las cosas con Cristo. Tuvo que venir el Espíritu Santo primero, tuvo que estar el Pentecostés, porque de otra manera estaríamos leyendo un Evangelio no inspirado por el Espíritu Santo, sino escrito por un hombre, y bueno, pues ese no es el caso. Entonces, aquí lo importante, el tema central de este Evangelio, es conocer a Dios
creyendo en Jesucristo, creer y dar testimonio de vida. Pero Juan enfatiza mucho en algo muy importante, y es lo que ahorita vamos a estudiar. Empecemos, antes ya no dando más introducciones del Evangelio, vamos a ver lo que dice el capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Hasta ahí vamos a quedarnos. Primera ocasión que debemos de discernir y que va a ser el tema que debemos de perseguir ahorita es, paso uno, es Juan. ¿Por qué dice esto Juan? Y para poder entender exactamente por qué Juan inicia. Ahora, esta explicación que te voy a dar es desde el punto de vista de Juan, ¿de acuerdo? Ujú. ¿De Entonces, acuerdo? lo primero es, ¿por qué Juan inicia con el verbo? Te voy a dar otras referencias, pero ahorita vamos a ver qué dice Juan de por qué empezó con el verbo. Y para eso vamos a Primera de Juan 1:1, si quieres acompañarme. Sí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. No, no, Primera de Juan. Estamos hablando de la epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 1. Tengo que buscarlo, pero no me lo sé tan rápido. Vas a tener que pasar la carta de Pedro, vas a Santiago, luego Pedro, llegas a Juan. O pasas Hebreos, Santiago, Pedro y Juan, rumbo hacia el Apocalipsis. Ya casi es lo último. Entonces es muy normal lo que pasó ahorita, que nos confundimos y diferenciamos entre el Evangelio de Juan y las epístolas, ¿no? Y las epístolas es primera de Juan, segunda de Juan. ¿Ya llegaste? ¿No? Pero Tercera de Juan. Mira, vea dónde está Apocalipsis, hace primera de Pedro, pasando Pedro. ¿no? Segunda epístola de San Juan, Es la primera. Quítale el san. pero sí, la epístola de Juan. ¿Por qué decimos quítale el san? Porque todos somos santos. La palabra santo significa apartados. El momento que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, entra en nuestro corazón, en ese momento ya somos santificados, apartados. Entonces el concepto de santos que nos han metido en la cabeza es muy distinto a lo que Dios se refiere con santos. Por eso, por eso dice santos de Dios, o sea, apartados de Dios. Ok, primera Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo quieres leer, por favor? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, De vida. ¿De quién está hablando? de Dios.
¿De quién está hablando? No, habla ¿A de Dios, quién vieron? No, no. ¿A quién vieron? a, a todo lo que hemos visto nosotros. No, no, no. Lo que hemos visto con nuestros ojos, él está dando testimonio Ah, que nuestro vio Señor algo Jesucristo. con los ojos. Él A está nuestro- dando testimonio que lo contempló. Por eso es un discípulo, porque un discípulo caminó con Jesús y lo tuvo que haber visto resucitado. ¿De acuerdo? Entonces, lo palpó con sus manos, le está dando testimonio y le llama el verbo de vida. Está hablando de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque quiero que te quede bien claro que cuando él está hablando del verbo, está hablando de Jesús. Y para despejar el concepto de que quizá él es un poeta y por poeta lo dijo, no, 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 no. Dijo que él es el verbo porque específicamente quiere destacar algo de Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué rasgos está destacando de Jesucristo? Primero, que él estaba en el principio, que él estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, está diciendo que es Dios. Él es Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que esto está o por qué lo está diciendo así? Entonces vamos a Primera de Juan 5:7. ¿Captas ahorita lo que estamos haciendo? Ahorita lo que estamos haciendo es dejando que el mismo Juan nos explique la introducción de su evangelio. ¿De acuerdo? Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. 5, 6, 7. ¿Ok? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. ¿Ok? Entonces, ya que llegamos a este punto, ¿por qué dice? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿A quién dan testimonio? Al cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Acompáñame al Génesis. Y evidentemente Juan, o sea, inspirado por el Espíritu Santo y conocedor de las Escrituras, ¿no? No, no, no pensemos que, que eran personas que Dios no los instruyó, Dios los instruyó, o sea, Dios, si bien Dios escogió a personas, digamos, sin estudios, Dios no los dejó sin conocimiento. Y ese es el milagro de Cristo en nuestras vidas, que nos agarra vacíos y nos llena de conocimiento. Nos agarra corrompidos y nos limpia de esa corrupción. Y cuando hablo de corrupción es en todos los aspectos de pensamiento. Y por eso Juan empieza hablando de Jesús como el verbo, para quitar de nosotros cualquier idea que tengamos de Jesucristo, que no sea esta. ¿Y a qué se refiere entonces? Vamos a ver el Génesis 1, 24, 25 y 26. Esto es un extracto, estamos sustrayendo un fragmento del Génesis para ilustrar
a qué se refiere Juan. Y lo vamos a ver en acción y en movimiento. Lo voy a leer yo. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Hago una pausa ahí porque todo lo que aconteció antes del versículo 24 dice, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero Sí, observa que en el verso 26 hace una pausa. Hace una pausa Dios y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Observas la figura del verbo? ¿Observas al Espíritu Santo y Dios hablándoles? Dios hace una pausa. O sea, Dios pudo haber omitido este versículo y no dejarnos entrever, pero justamente Dios quiso hacer esta pausa para dejarnos entrever que no estaba solo. Porque si nos siguiéramos leyendo los versos anteriores, diríamos, luego dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y Dios vio, y Dios vio, ¿de acuerdo? Pero Dios hace una pausa enfática para que nosotros nos demos cuenta que Él no estaba solo. Y para comprender un poquito más esto, vamos a usar la definición de verbo del diccionario. Y con esto yo creo que se te van a caer las vendas de los ojos y el que nos vea se le va a erizar el cabello. Cualquier oración tiene sujeto y tiene predicado. Y el predicado es la parte de la oración que contiene al verbo y describe lo que hace o cómo es el sujeto. ¿No te saca de onda? Esta definición y todo lo que Juan nos ha mostrado nos hace entrever que Jesús es el que describe y el que hace lo que quiere el sujeto. O sea, Jesucristo es el que hace la obra del sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Dios. Dios. Pero no es fuera de Dios, es Dios, ¿entiendes? Y Dios dijo. Y el decir implica verbo, acción, movimiento, ejecución. Es impresionante detenernos un rato a entender a Jesucristo. Jesucristo es el verbo, es el que hace la acción. Y por ello Él viene a hacer la obra redentora de Dios. O sea, Dios quiere una obra redentora y dijo y el verbo hizo, Jesucristo. Es algo impresionante y ya teniendo esta base, podemos luego entonces explorar lo siguiente. Déjame encontrar mi Biblia. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? No, pues sí, personalmente me queda claro por qué habla en plural, por qué. mm, Impresionante. Y justamente lo que yo te decía antes de entrar al estudio, justamente la invitación a que tomen un discipulado con alguien, es que pueda ayudarnos a dar nuestros primeros pasos
para que se nos caigan las vendas de los ojos y podamos ver el Evangelio y podamos caminar en el Evangelio y podamos compartir el Evangelio, ¿de acuerdo? De otra manera, seríamos ciegos guiando ciegos o pericos repitiendo palabras en las que no hay profundidad en nuestras mentes y no tenemos la menor idea de lo que estamos diciendo. Y ve, entonces, cuando ya entendemos todo esto, podemos luego ilustrar nuestro entendimiento con las palabras de Jesucristo. Ahora sí, vamos a ver que las palabras de Cristo toman vida. Voy a mencionar algunas de ellas. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Ya tiene algún sentido que estas palabras que dice Jesucristo? Él es la acción. Por él fueron creadas todas las cosas. ¿Ya empieza a cobrar vida esas palabras de Juan? Repitámosla un poquito. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Regresemos al Génesis. Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes. O sea, todas las cosas fueron hechas por él, pero las exhaló Dios. Cuando dice que Dios dijo, es que exhaló. Y eso de exhalar es espíritu. Y ve lo que dice. Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viendo en las nubes del cielo, y viniendo en las nubes del cielo. Y fíjate lo que dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, no vamos a leer todas esas. Eso yo creo que va a ser un ejercicio que se queda para tu tiempo de estudio, pero ya entendiendo lo que dice Jesucristo, podemos repetir esas palabras y decir, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Él es la acción, Él es el que va a provocar todo eso. Eso es Jesucristo. Por eso viene a ser nuestro Señor y Salvador. Por eso la palabra caris, que yo te decía charis, en su definición dice la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. ¿A quién tienes en el corazón? Al Espíritu Santo de Dios y Jesucristo, el Verbo, haciendo toda la acción. O sea, Jesucristo, que es el Verbo, nos manda al Espíritu Santo para que se haga acción en nuestras vidas. Y no voy a extenderme más, creo que ahorita con esto podemos cerrar el estudio, recapitulando y teniendo en mente estos conceptos. Primero, Juan nos explica en su epístola al Verbo. Entonces da testimonio de que no está hablando de Jesús nada más porque le gustó denominarlo el Verbo, sino porque en el conocimiento que Dios le dio, que Dios le reveló, observó que Es el verbo, estaba desde el principio con Dios. ¿No? es el verbo, ¿Mandé? que él es la acción. Sí. Entonces,
traer esto en mente, traerlo en nuestro pensamiento, es muy importante para dar inicio a la lectura del Evangelio de Juan. Primeramente, entender por qué inicia así Juan. Para que todo el que nos vea y tú mismo y yo mismo, despejemos cualquier imagen que tengamos de Jesús. Y el verbo se hizo carne. Entonces, toda esta palabra está inspirada por Dios, por el verbo. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, esta palabra cobra vida en nosotros, ¿no? Y esto fue un pequeño ejemplo de eso. ¿Qué suena? Entonces, esto es un ejemplo de esto, ¿no? De esto que estamos platicando. A ver, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, ese trabajo de estar moviendo de la epístola a Juan, Génesis, va a ser por ahora con guía, ¿no? Que no vamos a perder, obviamente. ¿Cómo? Este ejercicio que No, hiciste, lo que pasa es que ahora yo lo que quiero que tomes en tu arsenal es entender quién es Jesús y leer con ese entendimiento de los evangelios, lo que quieras leer, pero ya teniendo el entendimiento de la personalidad de Jesucristo, teniendo bien claro lo que es el verbo, lo que es la figura de Jesucristo. Y porque teniendo bien claro que si, imagínate, si en el principio dijo Dios, hágase esto, cuanto más la salvación. ¿Por qué habría de ser distinto? ¿Por qué habría de ser distinto? ¿Me entiendes? ¿Por qué habría Dios de mandar a un hombre a a, que- hacerlo, no? a otro, ¿no? ¿Por qué? Pues es que Dios, no hay contradicción. Y por eso hemos hablado anteriormente en los estudios anteriores que tuviéramos, que tratáramos de conocer algo del corazón de Dios. ¿Cómo es Dios, no? En su corazón. Ahora ya conocimos a cómo es Dios en su acción, que es Jesucristo el Verbo. Por eso te decía yo que firmó con su sangre. Dios firmó con la sangre de Cristo el Evangelio. Y ahora, cuando tú te refieres de moverte de un lado al otro, bueno, todo va a llevar su tiempo, ¿de acuerdo? Como yo te decía anteriormente, toma un evangelio, léelo, pero corrido. Si te quieres recrear en alguna otra área de la Biblia, ahí sí, en tu recreación puedes agarrar, leerte un salmo, leerte algo que te interese, ¿no? Pero siempre debes de tener en tu estudio con Dios, tienes que tener algo con una secuencia, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues si te vas a agarrar Mateo, te vas a agarrar Salmos, te vas a agarrar algo, bueno, agárralo, pero que tenga una secuencia. ¿Para qué? Para que a lo largo de todo el día puedas darle seguimiento a tu estudio. Por ejemplo, oye, ahí está tu Biblia y en la tarde tienes 5 minutitos, pues continúas la plática con el verbo, continúas la charla. Es como cuando todo el mundo deja una película y ahí te aparece en las plataformas seguir viendo. Pues es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, tu charla con Dios durante el día no debe ser interminable. Yo te sugiero que tengas un tema en común, primeramente, que es algo que estés leyendo o sea, sistemáticamente, o sea, que lo leas expositivamente, todo junto. Para que si tienes 5 minutos ahorita, sigues tu lectura, 5 minutos después, sigues tu lectura, y así sucesivamente. Y ya si te quieres recrear, pues vas y buscas por otros lados, antes de querer ligar toda la palabra, ¿no? O sea, hay que empezar por un lado. Antes de empezar a ver cómo se va entrelazando la palabra y cómo la palabra va dando testimonio de sí misma,
que es un factor fundamental. La palabra tiene que explicarse por sí misma. O sea, la Biblia tiene que explicar las cosas por sí misma. Lo acabamos de presenciar, ¿no? Está Juan hablando su evangelio, la epístola nos da una explicación y Dios dio testimonio de ello antes, así como dijo Jesús, y mi Padre da testimonio de mí. Desde el Génesis está dando testimonio de Cristo. Boom, ¿va? Sí, sí. Entonces, ahí, ese era todo, ese es como el lo primero que tienes, ya tienes dos arsenales, como Dios provee, ¿no? Como Dios escucha, ahora ya sabemos, Dios salva, es Dios salva por medio del verbo, de la acción. Dios no es un Dios contemplativo, no está viendo nada más a ver qué es lo que está pasando, es de acción. Bueno, pues, ¿quieres cerrar con una oración? Eh, Señor Dios, gracias por esta diosa en la que cada día vamos aprendiendo y me vas abriendo un poco más los ojos. Te agradezco por la amistad, por la hermandad que tengo con Salim, por todos aquellos que necesitan escuchar tus palabras. Gracias por todos los hermanos, por toda la congregación, por toda la comunidad. Te pido por mi familia, por la familia de mis hermanos, por la familia de todos los seres que te necesitan y que te buscan. Te pido también que nos llenes de entendimiento, que nos sigas abriendo los ojos y que nos ayudes a ser personas dignas de llamar a nuestros hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y si tú que nos estás viendo y que estás viendo la transmisión, gracias a Dios por tu vida, hoy en este día, no te vayas de este estudio si ya llegaste hasta aquí, sin dejar entrar a Cristo en tu vida, dejar entrar a Cristo en tu corazón. Hoy es el momento en que tienes que aprender que estamos diseñados para tener una influencia, pero al no tener a Jesús, esa área va a estar llenada, pero no por la influencia de Dios. Va a estar llenado por el mundo, va a estar llenado por muchas culturas y pensamientos. Hoy te decimos que hagas esta oración con nosotros. Señor, hoy vengo a pedirte que sea tu Hijo Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, porque tú le resucitaste entre los muertos para que yo y mi casa seamos salvos. Aunque hoy no lo entiendo, te pido que Él sea la influencia en mi vida, que me prospere, me abra los ojos y me muestre lo que hoy me has dado. En el nombre de Jesús, amén. Y si tú que nos viste hiciste esta oración, déjanos un like, una manita arriba, algo que nos haga saber que hoy hay fiesta en el cielo. Y escríbenos. Aquí estaremos para contestar.